Sé que estoy sometido al Dios pantalla porque al conectarme descubro que dejo de ser yo. Uf, es muy potente. Es una frase que me resuena de una manera increíblemente personal. Y nos lanza la pregunta central para este análisis, ¿no? ¿Qué significa realmente esa confesión? Claro. Hoy vamos a explorar una idea muy potente, que esta sumisión moderna a la tecnología no es algo nuevo, sino el eco de una subordinación espiritual muy, muy antigua. Sí, esa es la clave. Nuestra misión es desentrañar ese paralelismo y ver a dónde nos lleva. Pues sí, la clave de todo esto es un mecanismo psicológico, casi te diría espiritual, que parece repetirse a lo largo de la historia. ¿Cuál sería? La idea de anular el yo, de desaparecer uno mismo para fundirse con algo más. Ya. La tesis de fondo es provocadora, porque nos dice que el acto de entrega es el mismo, de siempre. Lo único que ha cambiado es el altar. El altar. Antes era un concepto de Dios, de lo trascendente. Ahora el altar puede ser un algoritmo, una ideología política o, bueno, el carisma de un líder. Pero el gesto de vaciarse de uno mismo para ser llenado por algo más, sigue intacto. De acuerdo. Vamos a meternos de lleno en eso. Para entender el paralelismo tenemos que empezar por el original, ¿no? Claro. ¿Cómo funcionaba exactamente esa aniquilación del yo en el contexto religioso tradicional? Se habla de que el creyente se negaba a sí mismo para que Dios viviera en él. Sí. O sea, renunciaba a su voluntad para ser un instrumento. Desde nuestra perspectiva moderna, bueno, suena casi aterrador. Suena aterrador, pero ahí está la gran paradoja. En esa aparente desaparición del individuo, en ese acto de ceder el control, la persona encontraba su propósito, Su razón de ser. su razón de ser. No se vivía como una pérdida, sino como una ganancia, una forma de trascender. Cuesta un poco entenderlo desde nuestra perspectiva tan individualista, ¿no? Totalmente. La idea de que ceder el control te dé un propósito suena casi contradictorio. Claro, porque se enmarcaba en una promesa de salvación, de dignidad. No te anulabas ante otro ser humano, sino ante un principio superior, que en teoría te hacía igual a todos. Ya. Pero aquí es donde el paralelismo se vuelve inquietante, porque ese mismo mecanismo se está replicando hoy, pero sin esa promesa de fondo. El proceso es idéntico. Idéntico, pero en un contexto totalmente secular. ¿Idéntico en qué sentido? O sea, ¿cómo nos vaciamos nosotros ahora? Al sumergirnos en lo que el texto llama el flujo infinito de la pantalla, nuestra voluntad no es que desaparezca, es que se disuelve en una voluntad ajena. Voluntad ajena. Y no es algo abstracto. Esa voluntad es la que decide por nosotros qué nos debe indignar hoy, qué producto debemos desear mañana y qué causa defender el fin de semana. Espera, eso es interesante. ¿Hay una diferencia real entre la influencia de toda la vida, como la moda o la propaganda, y esto? Yo creo que la diferencia es de grado y de sutileza. La propaganda clásica era un martillo. Esto es como el aire que respiramos. Es más envolvente. Mucho más. Es el momento en que nuestras reacciones, nuestras posturas morales, ya no nacen de una reflexión interna, sino que nos llegan prefabricadas. Optimizadas por un algoritmo. Exacto, para generar la máxima interacción. Es cuando te descubres defendiendo con uñas y dientes una opinión sobre algo de lo que no sabías nada hace 48 horas. Ya. En ese instante dejas de ser un individuo soberano para convertirte, como dice la fuente, en el habitáculo de un nuevo Dios. El habitáculo de un nuevo Dios. Es una imagen que da escalofríos. Me hace preguntar, si esto es tan sutil, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, la hay. ¿Hay alguna señal de alarma? La hay, y se describe como un síntoma inconfundible. ¿Y cuál es? La desaparición del sujeto. Se nos propone una comparación muy visual. Por un lado, imagina al místico en su éxtasis intentando anular sus sentidos para unirse con lo divino. Vale. Por otro, piensa en lo que se llama el trance alienante de la persona moderna totalmente absorbida por la pantalla o entregada al discurso de su tribu ideológica. El gesto externo es distinto, pero el mecanismo interno, la autoanulación, es el mismo. Y la prueba de que uno está en ese trance, poseído por usar ese lenguaje. Es cuando el lenguaje deja de ser propio. Ah, claro. Exactamente. La prueba es cuando te das cuenta de que tu lenguaje ya no es tuyo. Piensa en un debate en redes sociales. De repente, todo el mundo, en ambos bandos, usa las mismas 3 frases, los mismos memes. Las mismas acusaciones. Esas son las consignas prefabricadas. En ese momento ya no hablan personas, habla el sistema a través de ellas.
Es la prueba de la presencia de algo sagrado, aunque se le llame un sagrado degradado. Sagrado degradado. Es una expresión fuerte. ¿Qué es lo que se degrada exactamente ahí? Se degrada la recompensa. Y aquí se introduce una distinción crucial que se apoya en pensadores como Francisco de Vitoria. A ver. La idea es que la subordinación al Dios trascendente de antes, con toda su renuncia, otorgaba algo a cambio. ¿El qué? Una dignidad fundamental. Al ser considerado hijo de Dios, en teoría, ningún poder terrenal podía poseerte por completo. Tu alma era tuya. Te daba un escudo contra el poder absoluto de otros hombres. Y el contraste con la oferta actual es Bastante más pobre, por decirlo suavemente. desolador. La oferta de los dioses pantalla y los líderes de barro de hoy no es la protección espiritual. No. Lo que ofrecen a cambio de nuestra sumisión es mucho más terrenal. Consumo y control. Cambiamos salvación por pertenencia a un grupo. Y dignidad por la validación de un algoritmo. El propósito por el siguiente chute de dopamina. No te ofrecen un escudo, te exigen tus datos. Entonces, si ya no pensamos por nosotros mismos, si nos limitamos a repetir consignas, ¿eso significa que perdemos la capacidad de dudar? Totalmente. ¿Se llega a afirmar que todo esto supone la desaparición de la duda de Descartes? Es una afirmación muy seria. Es que la conexión es directa. Para dudar como Descartes, para poder decir pienso, luego existo, primero necesitas un yo que piense, Un sujeto. un sujeto que se separe mentalmente del mundo y lo cuestione. Pero si lo primero que hacemos al conectarnos es precisamente entregar ese yo, anularlo en el ruido digital, Estás eliminando de raíz la capacidad de dudar. no hay nadie al volante para hacerse las preguntas. Claro, es que si no hay un yo que se separe del flujo para observar y preguntar, la duda es imposible. Te fusionas con la corriente. Eso es. Si tu identidad se funde con la opinión de la masa o con el dogma de una ideología, ya no hay distancia crítica. Las respuestas vienen dadas. La certeza es total. Es total porque no es tuya, es la del sistema al que te has entregado. Dudar se convierte en una especie de traición. El sistema no quiere preguntas, ofrece respuestas. Y la conexión constante nos da esa falsa sensación de certeza que en el fondo nos vuelve increíblemente pasivos. Exacto. Y esa pasividad, esa anulación del yo pensante, nos lleva al resultado final que se describe: la mercantilización del ser humano. Hay una frase que me impactó. ¿Cuál? La pantalla funciona como el espejo de una nada que nos absorbe. ¿Cómo se da ese salto de la pérdida del yo a convertirnos en pura mercancía? ¿Solo materia? ¿Un conjunto de impulsos biológicos, reacciones químicas y datos? Entonces se vuelve manipulable. Intrínsecamente manipulable. Al reducirse a pura materialidad, pierde lo que se podría llamar el escudo de lo inalcanzable. Esa dimensión interior, llámala conciencia, espíritu, como quieras. Es decir, que si me veo a mí mismo solo como un conjunto de datos, me convierto en un objeto más del mundo. Exactamente, esa es la idea. Y el texto es muy explícito aquí. La materia puede ser moldeada, pesada, comprada y dirigida. Ya. Si no tienes un ancla en algo que trascienda lo puramente físico, algo que te dé una soberanía interior que nadie te puede quitar, entonces te conviertes en un recurso más. Un perfil de consumidor. Un conjunto de datos predecibles, un perfil explotable, un votante cuyo comportamiento puede ser diseñado. Sin ese escudo interior, eres tan hackeable como cualquier sistema informático. Se cierra el círculo con un paralelismo físico muy potente, casi poético. Sí, es la imagen final. El acto de arrodillarse en el templo para desaparecer ante el Creador, frente al acto tan nuestro de encorvarnos sobre el móvil para desaparecer en la inmensidad de la masa digital. Es la imagen que resume todo el argumento. La postura física revela la entrega interior. En ambos casos, el individuo se somete, se hace pequeño ante algo que percibe como más grande. Pero, y esta es la conclusión demoledora, el propósito de esa negación del yo es radicalmente opuesto. ¿En qué sentido opuesto? Según este análisis, el Dios antiguo te pedía esa entrega para que alcanzaras la santidad, un estado de plenitud espiritual, Una promesa de trascendencia. de elevarte. En cambio, el Dios pantalla te pide esa misma entrega, esa misma disolución del yo, no para elevarte, sino para convertirte en mercancía. El objetivo final no es la salvación del alma. No, es la optimización de tu perfil de datos para que seas un consumidor o un votante más eficiente. O sea que, en el fondo, la necesidad de religión, de entrega, no se ha ido, simplemente ha cambiado de dueño.
Esa es la tesis final, que el gran giro de la modernidad no fue eliminar esa necesidad humana, sino redirigirla. Seguimos siendo perfectamente capaces de borrarnos para disolvernos en algo más grande. ¿Y la conclusión? Es un poco sombría. Cuando el ser humano renuncia a esa dimensión interior y se acepta solo como materia, siempre buscará un amo ante el cual desaparecer. Da igual que sea un dios, un estado, una ideología, un algoritmo. Bien, si hacemos balance de todo esto, el análisis nos deja con un paralelismo realmente inquietante. Mucho. El viejo mecanismo de la autoanulación espiritual, eso de vaciarse de uno mismo, parece que se ha replicado con una precisión casi perfecta en nuestra era. Sí, pero con esa diferencia crucial en el resultado, que es lo más provocador de todo. Claro. Hemos cambiado la búsqueda de una dignidad trascendente por una sumisión que, al final del día, nos convierte en datos, en consumidores controlados, en mercancía. Es una perspectiva que te deja pensando. La verdad es que, mientras lo dices, no puedo evitar pensar en las veces que he abierto el móvil para mirar una cosa y media hora después no tengo ni idea de qué he estado haciendo. Totalmente. Esa transacción invisible de la que hablas, esa entrega del yo, se siente muy real. Y eso nos lleva a una última reflexión que casi va más allá del propio análisis. Todo el argumento se centra en cómo entregamos nuestra identidad. En cómo nos sometemos. Casi voluntariamente. Pero esto plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál sería? Si el primer paso hacia esta nueva sumisión es, como hemos visto, sacrificar el yo en el altar de la conexión constante, vaciarse para ser llenado por la voluntad ajena del algoritmo o de la ideología. Entonces, ¿Cuál sería entonces el primer acto de resistencia en un mundo que está diseñado precisamente para que nunca nos desconectemos? 1901, que funciona como una frontera invisible en la historia de Occidente. No por una guerra, sino por un accidente silencioso. Una especie de accidente del alma colectiva. Eso es. La metáfora que usan es brutal. Occidente, ya harto del agua sucia de la religión, con sus corruptelas y sus cosas, decide tirarla por la borda. El problema, y ahí está el accidente, es que no se dieron cuenta de que con el agua se iba también el niño. Exacto. La espiritualidad, la trascendencia y sobre todo esa idea de la dignidad sagrada del ser humano. Y hoy vamos a ver las raíces de eso y cómo, en fin, sus réplicas nos llegan hasta el móvil. Pues es que lo fascinante de este enfoque es cómo teje una línea que conecta, ideas que parecen muy lejanas. Vamos a empezar en un templo de hace 12.000 años. Pasaremos por la España del siglo de oro, por Descartes, para entender el vacío que dejó ese accidente de 1901. Y la pregunta del millón, claro, ¿quién o qué se ha sentado en ese trono vacío que quedó? Esa es la pregunta. Exacto. Y para entender qué perdimos, creo que lo primero es saber qué teníamos. Uno de los artículos que manejamos arranca con un dato que, honestamente, me desmontó la idea que yo tenía sobre el origen de la civilización. Siempre pensamos en la agricultura, la economía. Claro. Pero nos presentan el caso de Göbekli Tepe. Sí, en la actual Turquía. Es un lugar absolutamente alucinante. Hablamos de un complejo de templos con pilares de piedra gigantescos, de hasta 6 metros. Hace 12.000 años. Es que es una locura de tiempo. 7.000 años antes que las pirámides. Una barbaridad. Pero lo que de verdad cambia el guión es la conclusión de los arqueólogos. Construyeron ese inmenso templo antes de construir ciudades. O sea, no fue la economía lo que les unió. No, fue una razón espiritual. La búsqueda de algo trascendente fue el motor que, encendió la civilización. Y esa idea, la de que el orden social emana de algo superior, es la piedra angular de todo, ¿no? Totalmente. De hecho, el material traza una línea directa desde ahí hasta una figura que quizá no es tan conocida, pero es capital. Francisco de Vitoria, en la España del siglo XVI. Ah, la escuela de Salamanca. Me suena del derecho internacional. Exacto, pero el origen de su pensamiento no es jurídico, es teológico. Cuando surge el debate sobre el trato a los indígenas americanos, su argumento es rompedor. No se basa en política, no. Se basa en el concepto de imago Dei, la imagen de Dios. Su razonamiento era, da igual de dónde vengas. Todo ser humano, sin excepción, posee una dignidad sagrada, porque es un reflejo de lo divino. Claro, y eso tiene una implicación política brutal.
Si tu dignidad viene de Dios, ningún rey te la puede quitar. Precisamente, el poder del Estado deja de ser absoluto, establece un límite infranqueable. Tus derechos no son una concesión, son intrínsecos. Ese es el Neon en su máxima expresión. Y ese pilar, que parece tan sólido, empezó a agrietarse. Y uno de los ensayos localiza la primera fisura en un sitio que me sorprendió. La mente de René Descartes. Sí, siempre lo asociamos con el pienso, luego existo, con la duda. El escepticismo, sí. Pero los textos dicen que su intención era justo la contraria. Una demolición controlada para ver si quedaba algo en pie. Buscaba una certeza absoluta. Pero entonces, ¿dónde está la grieta? Si buscaba certeza, el problema no es su intención, sino las consecuencias. A ver, su argumento es fascinante. Dice, puedo dudar de todo, quizá un genio maligno me engaña, pero de lo que no puedo dudar es de que en mi mente imperfecta existe la idea de un ser perfecto, y esa idea no puede venir de mí. Exacto. Es la firma del artesano en su obra. Por tanto, Dios existe. No es fe, es lógica. O sea que Dios en su sistema era como el ancla de la realidad. Justo esa palabra usan, el ancla, la garantía de que el mundo es real y la razón funciona. El problema es qué pasa cuando cortas el cabo de esa ancla, que la duda deja de ser una herramienta. Y se convierte en un estado permanente, en una fuente de ansiedad que te deja a la deriva, a merced de, bueno, de cualquier político, ideología o, como vemos hoy, de un algoritmo. Y ese cabo se corta del todo alrededor de 1901. La soberbia industrial, la ciencia, la mentalidad de la época empieza a ver a Dios como una hipótesis innecesaria. Sí, las fuentes señalan la muerte de la reina Victoria en enero de ese año como un momento simbólico, el fin de un código moral que, con todos sus defectos, daba un sentido compartido. Se decide tirar el agua sucia con todas las ganas. Pero al hacerlo, al declarar al ser humano el centro de todo, lo que se crea es un vacío de poder. Un trono vacío. Y la naturaleza, como se suele decir, aborrece el vacío. Y ni un segundo se quedó sin ocupar. Y aquí es donde la filosofía de Nietzsche y su Übermensch es, bueno, secuestrada y malinterpretada por los totalitarismos del siglo XX. La lógica es implacable. Si Dios ha muerto, alguien tiene que ocupar su lugar y dictar la ley, definir el bien y el mal. Y así nacen los hombres dioses. Hitler, Stalin, Mussolini. Los ejemplos son evidentes. Son perfectos. Ya no sirven a una ley superior, ¿no? Ellos son la ley. Exigen una devoción que antes era solo para la divinidad. Y claro, al tirar por la borda al niño, esa idea de victoria de la dignidad sagrada, ¿qué queda? Te queda el hombre como simple materia, como un engranaje. Un recurso, un número, reemplazable. Exacto. Se pierde la única barrera que impedía al poder ser totalmente absoluto. Temen que ese terremoto de 1901 sigue teniendo réplicas hoy. El trono sigue ocupado, solo que los ídolos han cambiado. Así es. El materialismo parece que ha ganado, pero la necesidad humana de adorar algo no ha desaparecido. La hemos redirigido a ídolos de carne, hueso y silicio. La primera categoría que mencionan son los dioses de la técnica. Claro. Me viene a la mente Elon Musk. Es que es inevitable. El Iron Man de la vida real. Es un ejemplo perfecto. La fe en la salvación del alma ahora es fe en la tecnología. Ya no esperamos el cielo, esperamos colonizar Marte. La inmortalidad ya no es teología, es ingeniería genética. Luego estarían los dioses del poder, que sí se parecen más a los del siglo XX. Mencionan a Putin, Trump, Xi Jinping. Sí, porque para millones de personas actúan como figuras paternas, mesiánicas. En un mundo caótico, sin la idea de una providencia, ofrecen orden, fuerza. Llenan un vacío de autoridad. Y hay otra categoría que me pareció muy acertada, los famosos como nuevos santos. Absolutamente. Sus vidas son las nuevas hagiografías. Seguimos sus rutinas, sus opiniones, como si fueran dogmas. Ocupan el espacio de guía moral que antes tenía la comunidad, la parroquia. Totalmente. Y queda el último, que quizá es el más sutil y poderoso. El algoritmo como oráculo. Este es el más inquietante. Hemos sustituido la oración por el scroll infinito. Es una analogía muy potente. Le entregamos nuestro libre albedrío a una caja negra para que nos diga qué pensar, qué comprar y, lo más peligroso, a quién odiar. Entonces hemos cambiado de dioses.
Pero, ¿cuál es el precio real? ¿Por qué debería importarnos? La consecuencia más grave, dicen, es que al perder al niño, hemos perdido la capacidad de decir no. Ahí volvemos a Vitoria, pero a la inversa. Es una cuestión de libertad. Los análisis dibujan una dicotomía muy cruda. Por un lado, el ser humano que se ve como solo materia. Para esa persona, el valor supremo es la supervivencia, evitar el dolor y la muerte a toda costa. Claro, por tanto, ante el miedo, está dispuesto a arrodillarse ante cualquier poder, un dictador, un sistema que le prometa seguridad. Pan y paz. Es el súbdito perfecto. Porque no hay nada en él que el sistema no pueda tocar o amenazar. Exacto. Pero por otro lado, tienes a la persona que se sabe poseedora de esa chispa divina, llámese alma o espíritu. Esa persona tiene algo que el mundo no le puede quitar. Una especie de ciudadela interior. Esa es la clave. Su juez último no es el Estado, es algo que lo trasciende. Por eso la conclusión es tan dura. Un ser humano que olvida que tiene un alma no se arrodilla por obligación, se arrodilla porque es lo más lógico para el animal que solo busca sobrevivir. El viaje que hemos hecho es inmenso, desde la certeza espiritual de Göbekli Tepe hasta la ansiedad de una sociedad que mira una pantalla. La idea central es que el accidente de 1901 nos ha dejado una civilización técnicamente brillante, casi mágica, pero espiritualmente anémica. Una barbarie con pantallas táctiles, dice uno de los artículos. Es una frase muy dura. Mucho. Y ojo, es crucial aclarar un punto que las fuentes subrayan. Cuando hablan de recuperar al niño, no es una llamada nostálgica a volver a las instituciones del pasado. No va de eso. No. Se trata de recuperar la noción de la dignidad sagrada del individuo como un ancla, como un criterio externo para juzgar al poder. De hecho, argumentan que la verdadera rebelión hoy no es el materialismo. El materialismo es el status quo, es lo que el sistema necesita. Exacto. La verdadera subversión, dicen, es el estudio profundo de lo divino. Es volver a afirmar que nuestro valor no lo decide un algoritmo, ni la cuenta bancaria, ni un líder. Las fuentes nos dejan con una idea final para darle vueltas. La civilización empezó con la mirada puesta en lo alto, en un altar de piedra. Hoy nuestra atención está fija en los altares de cristal líquido del bolsillo. Y la pregunta que queda flotando es, si quisiéramos recuperar esa ancla espiritual, ¿qué forma tendría? ¿Es posible construir un nuevo Göbekli Tepe para el alma? Dios no ha muerto, ¿eh? Simplemente hemos cambiado de Dios. Vamos a sumergirnos un poco en esto que las fuentes llaman la gran orfandad espiritual de Occidente. Ujú. Y todo parte de una premisa que la verdad da que pensar. Que en algún momento, por ahí, en torno a 1901, sufrimos una especie de accidente espiritual. Eso es. Y que eso nos hizo perder un ancla fundamental. Es una imagen muy potente esa del ancla, porque un barco sin ancla no es que se hunda, es que va a la deriva. Claro. Y la misión de este análisis es justo esa, explorar esa deriva. Veremos cómo, según estos documentos, ese vacío que quedó, bueno, no se mantuvo vacío mucho tiempo. No, fue ocupado. Y muy rápido. Por nuevos ídolos. Ídolos de barro a veces. Celebridades, algoritmos, magnates de la tecnología. Y para entender cómo hemos llegado aquí, el viaje que proponen es fascinante. Nos llevan a un templo de hace 12.000 años, ¿Sí? a la mente de un filósofo del siglo XVII que buscaba una certeza y a la audacia de un teólogo español del XVI que, sin saberlo, sentó las bases de los derechos humanos. Un viaje en el tiempo, sí. Pero antes de meternos en todo eso, tengo que preguntar por la fecha. 1901. ¿Por qué tan específico? ¿Qué pasó? Es la pregunta clave, sí. Los textos no se refieren a un evento concreto. No es como la caída de un meteorito. Lo usan más bien como un punto de inflexión simbólico. Ah, vale. Es la época en la que la filosofía de Nietzsche y su famoso Dios ha muerto deja de ser algo de intelectuales para empezar a calar en la cultura. Entiendo. Como que se populariza la idea. Exacto. Es el momento en que la secularización pasa de ser una idea de élites a ser poco a poco el aire que se respira en Occidente. Ese accidente es cuando la civilización empieza a funcionar asumiendo, ya sea consciente o inconscientemente, que el ancla ya no está. Vale, entendido. ¿No es un suceso, es un cambio de atmósfera? Pues con ese marco vamos al principio, que, según nos dicen,
no está donde creíamos. No para nada. La historia que nos cuentan no empieza con el trigo ni con la rueda, empieza con un templo. A ver, vamos a desgranar esto, porque esto sí que pone patas arriba la idea que muchos tenemos de cómo empezó todo. Nos vamos a Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Sí, Lo que encontraron allí es alucinante. Unos pilares de piedra enormes de 6 metros con relieves de animales y de hace 12.000 años. y lo increíble no es solo lo antiguo que es, sino el contexto. Esto lo construyeron cazadores-recolectores. Gente que, en teoría, solo se dedicaba a sobrevivir. Exacto. No había ciudades, ni escritura, ni siquiera cerámica. Y aún así, dedicaron un esfuerzo colectivo brutal, durante generaciones, para levantar ese complejo. La conclusión de los arqueólogos es bastante clara. Era un centro ceremonial, un templo. O sea que la catedral llegó antes que el pueblo. Esa es la idea, que la necesidad de adorar, de conectar con algo más grande, fue anterior a la necesidad de asentarse y cultivar. Eso choca de frente con la visión materialista de la historia. Totalmente. Choca con la idea de que la religión es una superestructura, un cuento que nos inventamos para justificar la economía cuando ya teníamos ciudades. Y aquí la evidencia parece decir lo contrario. Aquí parece que la espiritualidad, la necesidad de un propósito común, fue el motor que unió a los humanos y les dio una razón para cooperar. Que la civilización, en el fondo, nació de un acto de fe. Si aceptamos eso, que la espiritualidad fue el motor de arranque, la pregunta es casi obligatoria. ¿Qué pasa cuando, 12.000 años después, intentas hacer funcionar el motor quitándole el combustible? Esa es, exactamente, la cuestión central del accidente de 1901. Y para entender la mecánica de ese motor gripado, los textos nos llevan a un pensador clave, Descartes. Descartes, y claro, automáticamente pienso, luego existo. Claro. Pero, por lo que leo aquí, nos hemos quedado con el titular y nos hemos perdido lo importante. Totalmente. Se le recuerda como el padre de la duda, pero se olvida para qué dudaba. Su duda metódica no era un ejercicio de angustia, era una herramienta. Una demolición controlada. ¿En qué sentido? Voy a dudar de todo. De mis sentidos, de si estoy soñando. De todo. Quería arrasar con todo hasta encontrar un único ladrillo, un cimiento que fuera irrefutable. Y ese cimiento es el pienso, luego existo. Porque no puedo dudar de que estoy dudando. Ahí está. Si dudo, pienso. Si pienso, existo. Es su único punto de certeza. Vale. Pero, y aquí está el giro que solemos olvidar, no se paró ahí. Una vez que tuvo esa certeza, su propia existencia, se preguntó, vale, existo, ¿qué más hay en mi mente? Ajá. Y encontró, entre otras cosas, la idea de un ser infinito y perfecto. Y su razonamiento fue, yo soy finito e imperfecto. ¿Cómo podría mi mente finita haber creado de la nada el concepto de lo infinito y perfecto? Claro, es como intentar sacar más agua de un vaso de la que hay. Precisamente. Para él, esa idea de perfección no podía venir de él. Tenía que haber sido puesta ahí por un ser que sí fuera perfecto. Y aquí usa esa metáfora central. La firma del artesano. La firma del artesano en su obra. Exacto. Dios es la garantía de que la realidad no es un engaño. Su duda no era un abismo, era un puente hacia la certeza en Dios. Y esa certeza era lo que los textos llaman el ancla de la realidad. Un ancla. Un punto de referencia externo a ti mismo, que te permite juzgar el mundo con un criterio propio. Eso es. Pero si cortas la cuerda de ese ancla, ¿qué pasa con la duda? Pues que la duda deja de ser una herramienta y se convierte en tu estado natural. Pasa de ser un método para buscar la verdad a ser una fuente de ansiedad. Y ese vacío hay que llenarlo con algo. Claro. Si ya no tienes un referente de lo perfecto, ¿qué usas en su lugar? Enviado la oración por el scroll infinito. Es una imagen potente. Cuando nos sentimos perdidos, ya no buscamos una certeza interior o superior. Abrimos el móvil y nos sumergimos en un flujo de información que está diseñado para captar nuestra atención, no para revelar la verdad. Entregamos nuestro juicio a una caja negra. Exacto. Hemos externalizado el ancla, pero a un sistema que no tiene norte. Vale, entiendo el punto filosófico, esta ansiedad individual, la pérdida de criterio. Pero, ¿esto se queda solo en nuestra cabeza? ¿O tiene consecuencias más tangibles en la sociedad? Tiene consecuencias radicales. Y aquí es donde entra la tercera figura, el teólogo español del siglo XVI, Francisco de Vitoria.
de la Escuela de Salamanca. Efectivamente, los documentos afirman que nuestro edificio de derechos humanos, que damos tan por sentado, se está agrietando porque le hemos quitado los cimientos, y esos cimientos, argumentan, los puso Vitoria. Esto es muy interesante. Estamos en pleno debate sobre la conquista de América. Un debate brutal. ¿Los indígenas tienen alma? ¿Son esclavos por naturaleza, como decían algunos? Una pregunta con implicaciones económicas enormes. Claro. Y Vitoria, desde su cátedra, da una respuesta que es una bomba teológica. Argumenta que todos los seres humanos, sin excepción, poseen una dignidad intrínseca por una única razón. Son imago Dei, imagen de Dios. O sea que la dignidad no te la da tu rey, ni tu cultura, ni tu dinero. No. Viene de fábrica, por así decirlo. Exacto. Y si la fuente de esa dignidad es divina, es superior a cualquier poder terrenal. Ningún rey, ningún estado te la puede arrebatar. Puede violar tus derechos, pero no quitártelos. Son inalienables. Ese es el cimiento teológico de los derechos humanos. Entiendo. Pero ¿qué pasa después del accidente de 1901, cuando esa fuente divina se evapora? Si los derechos ya no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? Vienen del Estado, del consenso social. Pasan de ser sagrados a ser otorgados. Y claro, lo que el hombre da, el hombre lo quita. Ahí está el problema que señalan los textos. Si nuestros derechos son un constructo social, una convención, pues otra convención u otro poder más fuerte puede modificarlos o eliminarlos. ¿Y esto para la persona de a pie qué significa? Significa que el ser humano deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio. Un recurso humano. Un recurso humano, un perfil de datos, un consumidor, un votante. Nuestra valía ya no es intrínseca, depende de nuestra utilidad para el sistema. Hemos perdido, digamos, el blindaje metafísico que nos protegía. Y volvemos al tema del vacío. Si quitamos esa idea de lo sagrado, no nos convertimos en seres superracionales. Parece que tenemos una necesidad casi biológica de adorar algo. Es una de las tesis más provocadoras. Sí, si quitas el altar a Dios, no es que dejes de construir altares. ¿Construyes un altar a otra cosa? Inevitablemente, el trono no quedó vacío, fue ocupado por lo que llaman los dioses de barro. ¿Y quiénes son esos nuevos dioses? ¿Los identifican? Sí, muy claramente. El primero, y más evidente, es la adoración del poder y el capital. En un universo que se percibe como solo materia, El control sobre la materia es lo máximo. la promesa de un control casi total sobre la realidad. Claro, es la fantasía del poder absoluto en un mundo sin un poder superior. Si no hay cielo, el que construye el cohete más grande es lo más parecido a un dios. Exacto. Y luego están las celebridades. Los nuevos santos, como dicen los textos. Sí, sin tapujos, piénsalo. Sus vidas son las nuevas hagiografías. Seguimos sus rituales en Instagram, sus dietas, sus opiniones, como si fueran dogmas de fe. Buscamos en ellos un modelo, un sentido de pertenencia. Es una liturgia sustitutiva. El espacio de la comunidad, del ritual compartido, ahora lo ocupa el seguimiento colectivo de la vida de un famoso. Crea una ilusión de conexión, de sentido, aunque sea superficial. Una trascendencia de bajo coste, como has dicho antes. Sí, no te pide una conversión interior, solo un like y un follow. Pero satisface, momentáneamente, esa necesidad de mirar hacia algo que parece más grande o más brillante que tu propia vida. Todo este análisis nos lleva a una conclusión que es, la verdad, bastante dura. Dice que un ser humano que se cree a sí mismo solo materia es un ser humano fundamentalmente esclavo. ¿Por qué? Porque puede ser moldeado por el miedo. Esa es la tesis central. Si creemos que solo somos un conjunto de átomos, un animal sofisticado cuyo único fin es la muerte, Entonces la supervivencia biológica se convierte en el valor supremo. en el único bien incuestionable. Y por esa seguridad, argumentan los textos, el hombre materia está dispuesto a arrodillarse ante cualquier sistema, cualquier poder, que le prometa pan y paz. Está dispuesto a sacrificar su libertad a cambio de la promesa de no sufrir, de no morir. Exacto. Se convierte en material dócil en manos de quien controle la seguridad. Si tu único tesoro es tu vida biológica, el que tiene el poder de quitártela se convierte en tu dueño. Y frente a este hombre materia, ¿cuál sería la contrapropuesta? La contrapropuesta es la idea de la persona que se concibe con una dimensión trascendente, con un alma eterna. Ajá. Esta persona, según el argumento, posee una libertad que el mundo no le puede dar y, por tanto, no le puede quitar.
Tiene un juez interior, una lealtad superior a cualquier gobernante. Su fin último no es la supervivencia a toda costa aquí. Y por lo tanto no puede ser completamente chantajeado por el miedo a la muerte. Ese es el núcleo de la idea. Esto se presenta como la verdadera rebelión en el mundo moderno. No es una rebelión política de un signo u otro, es una rebelión espiritual. El simple acto de afirmar, no soy solo materia, tengo un alma, una dimensión que escapa a tu control, se convierte en el acto definitivo de libertad frente a un sistema que busca reducirnos a datos o consumidores. Es reclamar el ancla. Así que resumiendo, hemos hecho un recorrido que va desde esa intuición espiritual en Göbekli Tepe, Sí, pasando por la pérdida del ancla filosófica de Descartes y los cimientos legales de Vitoria, hasta llegar a nuestros dioses de barro de hoy. el poder, el dinero, la fama. Exacto. La idea no es tanto que nos hayamos vuelto ateos, sino que hemos redirigido, un poco torpemente, esa necesidad de adorar hacia ídolos que no aguantan el peso. No pueden, claro. Y los textos concluyen que la verdadera liberación no vendrá de un nuevo manifiesto político o una nueva tecnología, sino de recuperar esa parte que, simbólicamente, se desechó en 1901. Esa certeza de que la dignidad de una persona no es un regalo del Estado, ni una validación de las redes sociales. Sin un atributo intrínseco, no negociable, sagrado. Y esto nos deja con una reflexión final, para seguir pensando. Adelante. Si toda la aventura de la civilización humana empezó con ese esfuerzo monumental, casi lógico, de construir un altar para reconocer algo más grande que nosotros, ¿puede realmente sobrevivir a largo plazo si olvida por completo por qué lo construyó en primer lugar? Sé que estoy sometido al dios pantalla, porque al conectarme, descubro que dejo de ser yo. Es un punto de partida, brutal. Y creo que es importante decirlo desde ya. No vamos a hablar de si pasamos mucho tiempo con el móvil. Eso, bueno, ya no sabemos todos. La propuesta aquí es mucho más radical. Es que esa es la clave. Totalmente. No es un análisis sobre hábitos, es una disección filosófica. Lo que plantea es que ese gesto, el de encender la pantalla y sumergirnos, es en esencia un acto religioso, un ritual que la humanidad lleva milenios practicando. Pero hemos cambiado el escenario. Hemos cambiado el escenario y el objeto de nuestra devoción, exacto. La idea central, y es potentísima, es esa. Hemos cambiado un altar por otro, pero el mecanismo de sacrificio es el mismo. Lo que queremos entender hoy es cómo esta sumisión digital es un eco casi perfecto de cómo el ser humano siempre se ha entregado a sus dioses. Y el sacrificio, antes y ahora, es la propia identidad. Es ese dejar de ser yo. Y la pregunta que flota en el aire todo el tiempo es, vale, si el sacrificio es el mismo, ¿qué ha cambiado en el Dios al que se le ofrecemos? Porque ahí parece estar toda la diferencia. Pues empecemos por ahí, por el principio de ese paralelismo. El texto insiste en que repetimos exactamente el mismo proceso de aniquilación del yo. A ver, al principio suena un poco, no sé, exagerado, comparar la fe con perderse en Twitter. Pero cuando entras en los ejemplos, la cosa cambia. Ya, cambia por completo, porque te das cuenta de lo cotidiano que es ese sacrificio. Pensemos en lo primero que menciona, los deseos. Cuando el algoritmo de una plataforma te conoce tan íntimamente, que ya no sabes si quieres ver esa película porque te apetece o porque te la ha sugerido con una insistencia abrumadora. Ya. El deseo deja de nacer dentro de ti. Es implantado. Y no solo el deseo. Menciona algo que me parece aún más profundo. El lenguaje, cuando de repente te das cuenta de que estás repitiendo palabra por palabra los eslóganes, las frases hechas de un debate político que has estado consumiendo sin parar. Ya no articulas un pensamiento. No, simplemente haces de altavoz. El texto lo llama ser absorbido por una ideología totalizadora, que es una forma muy elegante de decir que te has convertido en un eco. En ese momento, el yo que delibera, que duda, que sopesa, se ha evaporado. Lo ha sustituido un nosotros colectivo que habla a través de ti. Y es ahí donde el texto lanza la que para mí es la tesis central. La esencia de la divinidad exige siempre un sacrificio humano, y ese sacrificio es la propia identidad. Es una idea que da vértigo. Pero expliquemos bien ese mecanismo antiguo para poder entender el moderno. ¿Cómo funcionaba esa aniquilación del yo en un contexto religioso más tradicional? Bueno, el creyente, a través de la oración, el ayuno, la meditación,
Lo que buscaba era vaciarse de sí mismo, de su ego, de su voluntad, de sus planes. Claro. El objetivo era convertirse en un canal limpio, un instrumento de la providencia, como dice el texto. La idea era que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo fascinante es que en esa renuncia, en esa desaparición, la persona encontraba un sentido existencial que, por sí misma, no era capaz de generar. Dejaba de ser un individuo perdido para formar parte de algo inmenso. Justo. Y el paralelismo que traza el texto es implacable. Hoy el proceso es idéntico, pero el altar ha cambiado. Ya no es el templo, es la pantalla. Al sumergirte en ese torrente infinito de datos, de opiniones, de vídeos, de polémicas, tu voluntad individual empieza a disolverse, se ahoga, y es sustituida por una voluntad externa, la del algoritmo, la de la tribu digital que te exige lealtad, la de la corriente ideológica que te dice qué pensar, qué odiar y qué amar. Y entonces llega la consecuencia final, ¿no? Que no es solo que pienses como otros, es algo más, algo más. Es un cambio de estatus. Dejas de ser un individuo soberano para convertirte, y la imagen es potentísima, en el habitáculo de un nuevo Dios. Es como si tu conciencia dejara de ser tu casa para convertirse en un piso de alquiler cuyo inquilino es una ideología, una marca o un algoritmo. Ya no mandas tú en tu propio espacio mental. Entiendo el paralelismo, pero me pregunto si no se fuerza un poco la comparación. Al final, uno puede apagar el móvil, ¿no? La fe en un Dios tradicional parece algo más inescapable. ¿Cómo podemos estar seguras de que hablamos de una divinidad y no de una herramienta muy adictiva? Es una objeción muy razonable, y creo que el texto la responde de una forma muy inteligente. No se fija en la intensidad de la creencia, sino en sus efectos. Dice que el síntoma que delata la presencia de una divinidad es inconfundible: la desaparición del sujeto. Si el individuo se desvanece, es porque algo más grande está ocupando su lugar. Da igual si lo llamas Dios, ideología o algoritmo, el resultado es el mismo. Me gusta mucho la analogía que utiliza. Compara al místico antiguo que buscaba el éxtasis, negando sus sentidos, aislándose del mundo, ¿Mm? con la persona moderna que entra en un trance alienante. Solo que nuestro trance no llega por el silencio, sino por el ruido constante, por la entrega total a una causa o al carisma de un líder, de un hombre Dios, como lo llama. Es una analogía perfecta. El objetivo es el mismo: disolver el yo individual, que a menudo se percibe como pequeño, ansioso y limitado, en algo más grande que le dé certezas. Y la prueba definitiva de que esa disolución ha ocurrido, de que el sujeto ha sido poseído por el sistema, es el lenguaje. Lo hemos comentado antes, pero es crucial. Cuando escuchas a alguien y sus palabras ya no parecen nacer de una reflexión, sino que suenan a consignas prefabricadas. Cuando oyes un tuit en lugar de un pensamiento. Exactamente. Cuando la conversación ya no es un intercambio, sino un choque de panfletos. En ese momento, sabes que el individuo que tenías delante ya no está, ha sido reemplazado. Pero el texto añade un matiz muy importante. Dice que no estamos ante cualquier divinidad, sino ante un sagrado degradado y materialista. ¿Qué quiere decir con eso? Aquí es donde la crítica se vuelve más afilada. Para explicarlo recurre a una figura histórica, Francisco de Vitoria, un teólogo español del Renacimiento. Para Vitoria, la sumisión al Dios cristiano no era una degradación, era todo lo contrario. Otorgaba al ser humano una dignidad sagrada. Al ser hijo de Dios, ninguna autoridad terrenal, ni un rey ni nadie, podía tratarte como un simple objeto. Tu entrega a Dios te ennoblecía. Una entrega que, en teoría, te hacía más libre frente al poder terrenal. Esa era la idea. Ahora, contrapone eso con la entrega actual. El texto dice que nos arrodillamos ante dioses pantalla y líderes de barro. Y estos nuevos amos no ofrecen dignidad ni protección trascendente. Ofrecen algo mucho más mundano: consumo y control. Te dan una identidad prefabricada a través de las causas que apoyas o las marcas que compras, y a cambio tú les entregas tus datos, tu atención y tu capacidad de pensar por ti misma. ¿Es una transacción? Puramente material. Y esta desaparición del sujeto tiene una consecuencia intelectual que me parece demoledora. El texto la conecta con Descartes. Sí, con el pienso luego existo. El texto afirma, de forma tajante, que la desaparición de la duda de Descartes es aquí total. Que es una afirmación muy, muy seria. ¿Por qué es tan incompatible esta nueva fe con la duda? Porque para dudar necesitas un yo. Para poder pararte y preguntarte, ¿y si todo esto que creo es falso?
Y si me están manipulando, necesitas un sujeto que piense, un núcleo desde el que ejercer la crítica. Pero si, como hemos visto, lo primero que se sacrifica en el altar digital es precisamente ese yo, entonces la duda se vuelve imposible. La has entregado junto con el resto de tu identidad. Sin un yo que dude, solo queda la certeza del grupo. La fe ciega, solo queda la fe. Se elimina la pregunta y solo se acepta la respuesta que te da el sistema. Por eso, la duda cartesiana, que es el fundamento del pensamiento crítico, no puede sobrevivir en este ecosistema. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el mecanismo es tan perverso y las consecuencias tan graves, ¿por qué es tan fácil caer? ¿Qué nos hace tan increíblemente vulnerables a esta manipulación? El texto apunta a una causa de raíz, a un cambio profundo en cómo nos vemos, y la resume en una frase. Un ser humano que se percibe a sí mismo solo como materia, siempre será manipulado. Aquí está el núcleo de todo. A ver, desarrollemos esto porque es una idea muy densa. ¿Qué implica exactamente verse solo como materia? ¿Y por qué eso nos deja indefensas? Pues significa que hemos aceptado, culturalmente, que un ser humano no es más que un sistema biológico complejo. Somos carne, impulsos eléctricos, un cóctel de reacciones químicas. Hemos eliminado cualquier noción de algo trascendente. Llámalo alma, espíritu, conciencia, algo que no sea puramente material. Y al reducirnos a eso, Exacto, nos convertimos en algo descifrable, predecible y por tanto controlable. El texto usa una metáfora muy gráfica. La materia puede ser moldeada, pesada, comprada y dirigida por fuerzas externas. Piénsalo así. Si crees que una persona es solo un ordenador de carne, entonces asumes que con el software adecuado puedes programarla. Pierdes la idea de que hay un algo dentro, un núcleo de identidad. El texto lo llama un ancla en lo eterno, que es inalcanzable, que no se puede medir ni hackear. sin ese núcleo intocable, por así decirlo, te conviertes en un sistema abierto, vulnerable a cualquier programador externo. Exactamente. Te has convertido en un objeto, y los objetos pueden ser utilizados. Y la imagen que usa el texto para ilustrar este cambio es demoledora. Compara la postura física del creyente antiguo con la del usuario moderno. Sí, es brutal. Antes, dice, la persona se arrodillaba en el templo para desaparecer simbólicamente ante la inmensidad del Creador. Era un acto de humildad. Ahora, nos encorvamos sobre el brillo del móvil para desaparecer en la inmensidad de la masa digital. La postura corporal, la cabeza inclinada, la espalda curvada, es casi idéntica. Es una postura de sumisión. Lo único que ha cambiado es el Dios. En ambos casos, estamos aceptando ser un simple objeto. Antes, en manos de una providencia divina. Ahora, en manos de quienes controlan los flujos de información. Es una obediencia ciega, sí. Y el resultado es el mismo, la disolución del yo, ya sea en el nosotros de la tribu ideológica o en la corriente de datos del mercado. El individuo soberano se anula. Vale, hemos trazado casi todo el mapa. Vemos el paralelismo con el sacrificio religioso, el síntoma, la muerte del sujeto pensante y la causa, esta visión materialista que nos deja indefensas. Pero me queda una duda. En el sacrificio antiguo, el objetivo estaba claro, la salvación, algo trascendente. ¿Qué ganamos ahora? ¿Cuál es el propósito final de entregar nuestra identidad al Dios pantalla? Y esa es la estocada final del texto. Porque la respuesta revela la verdadera naturaleza de este nuevo Dios. El propósito ha cambiado de una forma radical. El Dios antiguo pedía la negación del yo para alcanzar la santidad, un sacrificio hacia arriba. Y el nuevo, El Dios pantalla pide exactamente lo mismo, la aniquilación del yo, pero con un objetivo radicalmente diferente. Convertirnos en mercancía. explica eso. No busca nuestra salvación, busca nuestra monetización. Te pide que le entregues tu identidad, tus miedos, tus deseos, no para elevarte, sino para empaquetarte, para convertir tu yo en un perfil de datos preciso que pueda ser analizado, segmentado y vendido al mejor postor. Ese postor puede ser un anunciante o una fuerza política. El fin último de tu sacrificio ya no es la santidad, es la rentabilidad. O sea que esa capacidad tan humana para la entrega, para borrarnos a nosotros mismos, sigue intacta. No nos hemos vuelto más individualistas.
En absoluto. El impulso religioso de entregarse a algo más grande sigue ahí, es parte de lo que somos. El texto lo cierra con una referencia un poco críptica a un accidente de 1901. Podemos interpretarlo como el símbolo de un siglo que entronizó el materialismo, una visión del mundo sin Dios. Y la conclusión es demoledora. Ese accidente no eliminó nuestra necesidad de creer, simplemente, y cito por última vez, cambió la dirección de nuestra entrega. ¿Qué idea para cerrar? Hemos visto el paralelismo entre la sumisión religiosa y la digital, cómo el sacrificio es de la propia identidad, la desaparición de la duda como síntoma de esta nueva fe ciega, y el giro final. El propósito ya no es alcanzar la santidad, sino convertirnos voluntariamente en una mercancía. Y el texto nos abandona justo ahí, con una pregunta que resuena mucho. Si aceptamos su premisa, que cuando el ser humano se concibe solo como materia, siempre buscará un amo ante el cual desaparecer, la cuestión que queda flotando es casi inevitable. Si esta búsqueda de un amo es una constante, ¿qué nos dice de nosotros la clase de amos que elegimos en cada época? Y, llevando la reflexión un paso más allá, ¿es posible imaginar una forma de vida, una civilización, que no termine inevitablemente en alguna forma de autoanulación, ya sea ante un dios, un estado o una pantalla?